Hola, bueno, hoy vamos a hablar un poco de los verbos en inglés. ¿Cómo funcionan? De verdad, ¿cómo son los verbos irregulares y cómo son los regulares? Eso es uno de los temas que a mí personalmente me ha dado muchísimo dolor de cabeza y no te voy a decir mentiras porque todavía me da dolor de cabeza en algunas ocasiones. Y ya me voy a quedar así, ya no lo voy a hacer más. Pero la idea es que veamos las diferentes formas de los verbos. Entonces tenemos la base del verbo, la raíz del verbo. Pongamos un ejemplo, si yo digo walk, walk, esa sería la base del verbo. Luego sigue el presente del verbo. Muchas veces ahí es cuando, si estamos hablando en tercera persona, le vamos a agregar una S o si no, no. A ese verbo de walk, si estamos diciendo que ella camina, quedaría she walks. Le agregué la S al final. Ese es el presente del verbo. El presente participio o el gerundio sería cuando ya le agregamos ing al final. Walking, walking, que sería endo o ando en español. El pasado, si estamos hablando de un verbo regular, es básicamente cuando le agregamos la e y la d. Walked, walked. Pero si estuviéramos hablando de un verbo irregular, por ejemplo, break, entonces el pasado de break, romper, sería broke. You broke my heart. Y el participio del verbo, o el pasado participio, como también le llaman en algunos libros, es básicamente cuando al verbo regular se le agrega también la ed al final o la d, depende de qué estás hablando. En este caso quedaría walked, walked. ¿Y cómo quedaría el pasado participio o el participio del verbo break? Quedaría broken, broken. Esa es la mayor diferencia entre los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares, cuando están en pasado o en participio, se les va a agregar una D o una ED, usualmente, dependiendo de cuál se esté hablando. Y los verbos irregulares, de verdad que en el presente a veces son una cosa, en el pasado otra y en el participio otra. Muchas veces nos cambia, como el ejemplo que te acabé de dar con break. Préstale atención cuando tenemos dos verbos seguidos. Muchas veces es un poco confuso. ¿Qué pasa si tenemos have en todas sus formas más un verbo? ¿Cómo nos funciona eso? Have, presente, y si estamos hablando en tercera persona, que sería ella, él, esto, esta, has, y luego el gerundio, having, y luego el pasado, que quedaría had. Si tenemos una de esas formas de ese verbo y luego tenemos otro verbo, el verbo have pasa a ser un auxiliar. Como nos pasa en el presente perfecto, pasado perfecto, que hablamos bastante de ese tema. Entonces, si tú ves alguna de esas formas del verbo have, pero está actuando como un auxiliar porque le viste un verbo después de ahí, ¿qué va a pasar con este segundo verbo? Que tienes que asegurarte que ese verbo esté con el participio o el pasado participio. Por ejemplo, si yo digo, they had walked to school, ¿cuál es el error ahí? ¿Qué me falta? Básicamente, como te acabo de decir, have pasa a ser un auxiliar. Y walk tiene que estar en la forma del participio. En este caso tendríamos que agregarle una ed. They had walked to school. Este otro ejemplo, he has took the test. ¿Dónde está el error? Está en took. Ahí básicamente estamos hablando del verbo take, pero acá lo pusimos en el pasado. Ese es un verbo irregular, lo pusimos en el pasado, took, pero en realidad tenemos que utilizar el participio del verbo. Es como la tercera forma del verbo. Ahí nos quedaría taken. He has taken the test. Si te estás dando cuenta cómo está funcionando, entonces tenemos el sujeto más el auxiliar más el participio del segundo verbo, por decirlo de alguna manera, o del verbo que es el más importante ahí en la frase, más el complemento. Pero tiene que ser el participio de ese segundo verbo. Ahora te voy a dejar un par de preguntitas para que tú aproveches los comentarios y me dejes saber la respuesta, a ver cómo es que lo vas a escribir. Y si te gusta este tema, la siguiente clase va a ser con el verbo to be en todas sus formas. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? Hagámoslo pues. Arréglame esta frase en los comentarios. We have seen the show.
¿Cómo nos queda? Déjame saber en los comentarios. We have seen the show. Y duelen los ojos y los oídos solamente de verlo. She should have did the work. Wow, acá ya le tenemos más palabritas. She should have did the work. Llegamos a una tercera, una tarea larguísima la de hoy. Having ate, he went to school. Ahí te voy a dar una pista, una ayudita. Recuerda lo que te dije al comienzo del video. Have, en cualquiera de sus formas, está seguido por un verbo. Ese verbo tiene que estar en el participio. Aquí, ahí ya te dejo como que una súper pista. Entonces, otra vez. Having ate, he went to school. Y bueno, para que te asegures de si sí o si no la tuviste correcta, te voy a dejar ahí en los comentarios la respuesta también, pero la idea es que tú contestes antes de que mires la respuesta que yo te dejé. Y también yo trato de responder algunos comentarios. No alcanzo a responder todos porque entre más se nos crece la plataforma, pues más gente nos escribe. Pero yo intento.